Ya chicos, 12 del día, abran sus cámaras, chicos, vayan abriendo sus cámaras para visualizarlo. Buenas tardes. Neto, muy tarde hoy día. Vayan abriendo sus cámaras ya, chicos, ya. Dejarán, me lo puedo decir. Para poder visualizarlos, ¿ya? Ya. Santiago. 12 y 3. 12 y 3. 36. ¿Cuántos son acá? Son 42. Me falta 5, 6 alumnos nada más. Buenos días, buenas tardes, hija. 12 ya son. 12 y 3. A ver, Álvarez. Ya, vamos conversando ya. No los visualizo a casi nadie. Yo he dicho un horario ya, de ahí ya no lo vuelvo a repetir, les dije. Por eso les digo 12 y 3, 12 y 4 ya. Ya, entonces, miren, chicos, ¿se escucha mi voz, sí, normal? ¿O no? ¿O hay alguna interferencia? Sí, escucha, profesor, sí, escucha. A ver, contéstenme, chicos. Contéstenme con audio, chicos, con audio. Se le escucha, profe. Ya, ya, chicos. Ah, ya, si se me escucha, entonces normal. Entonces ya vayan viendo. Ya hemos dado una orden, prácticamente una norma que a las 12 y 5 yo ya tomo apuntes, ¿no? Son 12, ya les dije hace rato ahora en su cámara y ni uno, hay uno, nomás creo que ha abierto su cámara. De ahí los demás, nada que ver. Ya, voy hablando mientras que van llegando los demás chicos. Ya vayan revisando sus tareas, vayan revisando sus actividades. Eh, ¿Por qué? Porque se están revisando constantemente las actividades y nosotros acá en el salón somos aproximadamente un promedio de 42 alumnos. Ya ponle 40 alumnos, porque hay uno o dos creo que no están. 40 alumnos. De los 40 alumnos, yo estoy recibiendo tareas solamente de 27, 28. Entonces, tengan cuidado en ese sentido que al recibir las tareas yo pongo las calificaciones. ¿Por qué? Porque después queremos evitar problemas, ¿no? El bimestre pasado, a pesar que yo les dije, chicos, no están presentando sus tareas, chicos, les falta la tarea o no ha llegado la tarea, reenvíenlo nuevamente. Hay chicos que me han mandado nuevamente, pero yo les dije, reenvíenme nuevamente. No les dije que me manden como tarea cero, para yo visualizar la hora. Por ejemplo, hay como 2, 3 chicos de este salón que me han enviado nuevamente su tarea y me dijeron, profesor, sí le he enviado, pero se lo envío de nuevo. No me lo han reenviado. Solamente me enviaron su tarea, ¿no? Me enviaron su tarea en el sentido de que, como si fuera nueva tarea. Entonces, yo lo considero, pues lo considero con nota mínima. Y hay como, por ejemplo, una mamá, ¿no? Una mamá. No, en ese es normal, hijo. Ahorita todavía estamos a tiempo del bimestre, de este bimestre, sí, yo estoy hablando del bimestre pasado. Por ejemplo, ¿para qué les menciono eso? Porque la próxima semana yo les estoy dando el informe de las 3 primeras tareas. O sea, la otra semana les estoy dando el informe de los chicos que presentaron tarea 1, tarea 2, tarea 3 en su debido momento. Es como la clase, la vez pasada a mí me llamó una mamá y la mamá me dice, profesor, ¿cómo va a ser posible que mi hijo tenga 11 o 12 creo que tiene en su libreta? ¿Cómo va a ser posible que mi hijo tenga 11 o 12 en la libreta si mi hijo tiene buena nota?
y ha hecho todas sus tareas. Y yo le explico, señora, le digo, su hijo ha hecho todas sus tareas, sí, pero lo ha hecho la última semana. O sea, ¿por qué? Porque se le dio la oportunidad que presente la última semana. Su hijo durante los 2 meses anteriores, porque el bimestre dura 2 meses y medio, no ha hecho nada, no ha hecho ninguna tarea. Entonces, en el primer reporte, su hijo no tiene, es como si yo no lo considerara. En cambio, yo le he considerado y le he puesto 11 o 12, le he puesto a sus tareas, no más. No, pues profesor, no me parece justo que usted le ponga 11 o 12, me dijo la mamá. Y yo le explico, chico, señora, le digo, ¿por qué no le parece justo? Le explico. ¿Y qué sería lo justo para el alumno que sí me presentó puntualmente? O sea, sería justo que si ese alumno yo le pongo 17 y 18 y al alumno que sí me presentó puntualmente le ponga también 16 o 17. O sea, ¿sería justo para ese alumno? No, pero profesor, de todas maneras mi hijo se ha esforzado. Sí, yo le digo, se ha esforzado, pero el esfuerzo no viene después de tiempo. Le expliqué también con ejemplos, todo, la mamá primero no entendía, se molestaba, pero hay que evitar eso, pues yo les he dicho a ustedes, las calificaciones son secuenciales. No vayan a pensar que porque me presentan al último van a tener la misma nota que los demás. Ese es imposible. En mi curso no, porque yo lo manejo en base a criterios. Es como yo diría, le pongo un ejemplo así, Neto, ¿cómo te sentirías tú si tú me presentas todas las tareas puntuales y me presentas la tarea más o menos y te puse 15 o 16? Y viene un alumno a último día y presenta toda su tarea y lo pone bastante dibujo, todo bien hermoso, y le pongo 18. ¿Cómo te sentirías? ¿Bien o mal? Ay, pues, ¿no? Mal. ¿Por qué? Porque sentirías que el profesor ha sido injusto porque no ha visto los tiempos. Yo me esforcé en el momento indicado, en cambio el otro hizo al último, tuvo más tiempo y a eso me baso. Va a haber criterio. Hay chicos también que no han presentado tareas. El bimestre pasado hay chicos que no han presentado tareas. Yo les he puesto 0,5. Sí, pero este bimestre si no presenta le voy a poner 0,0. O sea, no le voy a regalar ni 5 puntos. ¿Por qué? Te explico la razón. Porque ha habido un alumno que ha tenido 0,5, pero en el examen ha sacado 15, no, 16 o 17. Sumando exámenes, esto, no, en un examen sacó 20 y en el otro examen sacó 16. Entonces, sumando el examen, sumando tareas, sumando esto, el chico salía a 11. Y a mí me parece injusto que un alumno que no haga nada, que solamente para el examen se presente, salga a aprobar. ¿Por qué? Porque supuestamente no ha seguido, y tampoco no tengo ni asistencias en clase. Tenía 2 a 3 asistencias de ese chico. Entonces, para mí me parece totalmente injusto. Y para mí es totalmente antiético, pues, ¿no? Automáticamente le puse 0,0 en las tareas. Automáticamente le cambié y le puse 0,0. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué le puse 0,0? Porque no presentó nada. Pues su tarea, su nota es 0,0. Y con ese 0,0 salió a 0,9 en promedio. ¿Por qué? Porque no merecía aprobar. Esa es la manera criterial como yo manejo, por ejemplo, las revisiones de los cursos, chicos. Profe, y aquellos alumnos que siempre están cumpliendo con actividades, chicos, aquellos alumnos que siempre están cumpliendo, siempre hay una bonificación de puntos que se le da por participaciones, se le da por intervenciones, se le da por acatamiento de normas. Es como, por ejemplo, yo he dicho chicos que prenden su cámara y todo lo prenden automáticamente. Bien, yo también soy bastante condescendiente. Ah, te falta un punto, te falta dos. Yo mismo te doy 2 puntos para que mejores. Pero ese es mi criterio. O sea, no es mi obligación, pero es criterio que yo lo manejo. Pues. ¿Me dejo entender? Entonces, hay que manejar en ese sentido la situación criterial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, yo quiero para que ustedes sepan cómo yo califico. Porque el próximo año va a ser lo mismo. El próximo año nos vamos a ver en aula. Y en aula ya es distinto, porque en aula si no me presentas ese día, ya tú sabes, ya. Las normas están claras. No me presentas ese día, se te cita a tus papás. Y yo, cuando estamos en época de normal, yo cito bastante a los papás. ¿Eh? Llamo bastante a los papás. Pregúntale a sus hermanos, a esto, yo llamo bastante a los papás. O si no, también no se le deje ingresar al alumno al salón. Si se supone que tu cuaderno al día es como
es como tu agenda que tú vas a entrar. Si tú no tienes cuaderno al día, no tienes derecho a ingresar al salón. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo, pues. O sea, hay normas que se basan en dentro del colegio. Ya con ustedes que estamos tercer año, ya el próximo año que estén cuarto, que lo vamos a ver, ahí pues se van a ver las normas que se ponen el primer día de clases. Entonces, vayamos a acostumbrarnos entonces, como les digo, la otra semana yo estoy dando el reporte de las 3 primeras tareas. Y espero que hoy día hayan escuchado y hoy día se pongan a hacer y lo manden. ¿No? Ya espero. Es ya cuestión criterial de ustedes. Pues ya no, yo no lo puedo, ya nosotros le podemos decir, pero nosotros yo no le puedo obligar porque no nos podemos ver. Solamente la otra semana ya le estoy presentando el informe del primer mensual a César diciendo, mire, son los chicos que han participado y son los chicos que están trabajando. Ya que él se encargará de llamar a sus papás. Pues. Chicos, yo no estoy diciendo que no envíen, envíen, todavía tienen plazo, envíenlo, ¿no? No vaya a ser que cuando termine el bimestre sí ya no tienen plazo, pues si me envían después de traer, hay chicos que me han enviado, no les miento, hay chicos que me han enviado su tarea, la última tarea me la han enviado hace una semana. Yo, ¿por qué me envían esa tarea ya? Si ya acabó el bimestre, ya te puse la nota. Me han enviado la tarea anterior de la séptima tarea, creo la sexta tarea, séptima tarea del bimestre pasado, me han enviado la última semana, hace una semana. Y yo le digo, ¿para qué me envían eso? Ya no tiene sentido si ya la nota está puesta. Pero hay chicos que son así, hay chicos que no escuchan. Por eso siempre les digo, escuchen las recomendaciones, escuchen lo que se les dice, es importante para que no puedan, para que no tengan inconvenientes después y sobre todo para que no haya malos momentos en caso de los padres, porque los padres a veces reclaman y los padres reclaman sin haber conversado con el hijo les dice lo que desean escuchar y el padre se viene con todo, se viene con el profesor. Entonces, como yo también les trato de explicar, pero preferible es explicar a los alumnos para que los alumnos no puedan entender. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, La Cruz? ¿Sí? Yo pensaba que me estabas hablando a mi hija. ¿Con quién estás conversando? Con tu hermana, ¿no? Ah, ya. Ya la vi. Ya. Listo, entonces vamos a avanzar ahora con el tema. Las clases pasadas, chicos, nosotros hemos hecho, mira, las clases pasadas nosotros hemos hecho acerca de, a ver, vamos a ver el chat, ¿qué dice el chat? Profe, denme un ratito, ahora vuelvo. Marco Antonio, ¿ya volviste? Marco Antonio no está, ¿dónde se ha ido? Profe, puedo enviar las tareas. Chicos, pueden enviar todo lo que quieran todavía ahorita, no hay problema. Ya, entonces, la semana pasada hemos hecho introducción a la filosofía 1, introducción a la filosofía 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hemos hecho introducción a la filosofía. Hemos hablado de toda la rama de la filosofía, escuelas filosóficas y todo por el estilo. Hoy vamos a ver específicamente una de las disciplinas filosóficas, que estas disciplinas filosóficas están muy marcadas en nuestro conocimiento. Mira acá, muy marcadas en nuestro conocimiento. Uy. Acá está. Vamos a ver una de las disciplinas filosóficas que está marcada, que es la ontología. Cuando yo te hablo de la ontología, es una de las disciplinas filosóficas. ¿Se acuerdan que hablamos nociología, epistemología, ontología? Cada uno tiene un estudio. Y ese cada uno que tiene un estudio se va a encargar de una disciplina que va a ayudar específicamente a que la filosofía tenga un mejor entendimiento. O sea, le va a ayudar a que la filosofía tenga un mejor avance. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, el tema que vamos a ver hoy día es acerca de la ontología. ¿Estamos de acuerdo? Ontología. Algo que me bien llamó la atención y voy a hacer ahorita, discúlpenme, un ratito. Voy a cerrar mi aula ya. ¿Por qué? Porque me han llamado la atención feo, me han llamado.
Me ha gritado César feo. Por eso yo no lo quiero, le he dicho. ¿No? Entonces, no, tiene razón también. Pues. Cuando se salen, por ejemplo, a veces que los bota el Zoom a ustedes, me avisan y cosa que abro y los dejo ingresar. Pero hay chicos que recién aparecen, pues. Mira, hay chicos que aparecen a las 12:20, están apareciendo. Ya no es horario de entrada. Pues. Máximo se les ha dado por hora a las 12:10. Ya, entonces, mira, nosotros vamos a ver acerca de la ontología. Vamos a ver un video en primera instancia acá, para que sepan a ver qué temas, qué nos dice este señor acerca de la ontología. Mira. Dios, qué alegría estar de nuevo con ustedes compartiendo esta travesía filosófica. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior se hizo una breve síntesis de lo que es la metafísica. Hoy vamos a hablar de algo muy cercano, que es justamente la ontología. Lo primero que considero es conveniente aclarar es que para muchos metafísica y ontología son dos tratados diferentes que abordan el ser. Para otros, como para mí, la metafísica y la ontología son exactamente lo mismo. Para los que consideran que metafísica y ontología son cosas diferentes, aseguran que la metafísica tiene como objeto de estudio el ser en cuanto ser. Eso ya se dijo en la sesión anterior. Y que la ontología, por el contrario, estudia el ser en cuanto ente. Yo no quisiera detenerme explicando esta parte, más bien quisiera exponer mi punto de vista. Yo considero que la metafísica y la ontología son dos tratados, no son dos tratados, son el mismo tratado. Las razones que las hacen diferentes son más de carácter histórico. De hecho, la metafísica en la historia ha tenido como dos momentos. Primero, cuando la metafísica se equipara con la teología, se confronta, se iguala con la teología. Estamos hablando precisamente de la época, de la etapa de los griegos y la etapa cristiana, cuando se consideraba que Dios era el ser. Tengan en cuenta que la metafísica estudia el ser en cuanto ser, mientras que la teología estudia a Dios. Entonces, si el ser en cuanto ser es Dios, si le atribuimos todas las características y propiedades trascendentales del ser a Dios, entonces la metafísica no es más que una teología. Es decir, el ser es uno, verdadero, bueno, bello, eterno. Y esas características son las mismas que revisten a Dios. Dios es el principio óptico constitutivo de todo cuanto existe. Luego metafísica y teología es lo mismo. Más adelante aparece otra etapa, otro momento en la historia de la metafísica, que es justamente la modernidad. Y en la modernidad se equipara o se iguala la metafísica con la nociología. Estamos hablando de la modernidad, y en la modernidad aparece el racionalismo. Y dentro del racionalismo se considera que el principio de donde emergen todas las ciencias es justamente la razón, el pensamiento, el conocimiento. Y el conocimiento es abordado por otro tratado de la filosofía, que es la nociología. Entonces, si la nociología es la filosofía primera, la nociología es igual a la metafísica. En este contexto, los filósofos de esta época como Kant, Descartes, Malebranche, Christian Wolff, Pascal, Leibniz y Johannes Claude, que es el primero que introduce o acuña el término ontología, ellos quieren crear una cosmovisión más racionalista, al margen de lo religioso. Quieren superar justamente todos los prejuicios medievales. Por esa razón... Listo, chicos. A ver. Ideas principales, rapidito. Rápido, a ver, ideas principales. Él hacía una diferenciación entre ontología y metafísica, ¿no? Que muchos dicen que es diferente, pero otros dicen que es igual. A ver, ¿qué significaba, por ejemplo, metafísica? La ontología es una parte de la metafísica. ¿Cómo? La ontología es una parte de la metafísica. Claro, la ontología. Sí tienen que ver, son términos iguales, son similares los términos. Pero él mencionaba, por ejemplo,
que estudia, por ejemplo, la metafísica, ¿qué estudiaba? ¿Y qué estudiaba la ontología? La metafísica estudiaba al ser, Al ser, ¿no? Al ser en cuanto ser. causas, sus características. Ok, ¿y la ontología? La ontología, la naturaleza, ¿no? La Lo que hay, naturaleza, o lo estudiaba que el ser existe. al cuanto ente. O sea, había una diferencia entre el ente y el ser, pues, ¿no? Cuando nosotros hablamos entre el ente y el ser. Eso lo vamos a ver o lo vamos a manejar ahorita también. ¿Ya? ¿Qué más hablaba este señor acerca de la ontología? ¿Mm? ¿Qué más hablaba, chicos? Profesor, Dime. conjunto de pensamientos también. Conjunto de pensamientos, sí. Sí, hablaba del conjunto de pensamientos. Claro, la metafísica la comparaba con la teología, también lo comparaba con la teología, lo comparaba con la nociología, hacía una comparación diversa, ¿no? Sí, muy bien, vamos viendo, eso es lo que hemos visto en el video, sí, hay una similitud, ¿no? En pocas palabras, es el estudio del ser. Vamos viendo acá. A ver, ¿qué ven en ese dibujo? ¿Qué entiendes por el dibujo? ¿Qué entendemos por el dibujo? ¿Mm? A ver, chicos, ¿qué entendemos por este dibujo? Y, el término, mire, dice el materialismo. ¿Qué significa eso? Me dio frío. ¿Qué significa ese término, el materialismo? Materialismo es pues, cuando dicen que una persona es materialista es porque le toma mucha importancia a lo material, como que sea el eje de toda su vida. Ajá, ya muy bien. ¿Qué más? A ver, De, Que solo considera como lo existente, lo válido a la materia, todo a lo que la está en su materia. entorno, Lo todo. existente, lo válido a la materia. A ver, eh, ¿qué me dice como, Montes? profesor, Dime. como puede ser también como propiedades, dinero, eso. Claro, también propiedad del dinero, sí, materialismo. Bueno, ¿Montes regresó o no regresó Montes? Montes no está, creo que No, se no ha ido al regresó, no baño. No está Montes. Falta, entonces le pongo falta. Listo. ¿Qué más hablamos acá? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más podemos hablar? Dice lo opuesto al espiritualismo. Sí, también tiene que ver. Materialismo es prácticamente cuando nosotros decimos, cuando las personas se dedican más a lo material. ¿Han visto? Hay algunas personas que son materialistas, les gusta que les regalen flores, les gusta que les regalen zapatos, materialistas. O sea, se fijan en lo material. Y hay otras personas que son más idealistas. O sea, acá hay un término que se maneja en estos tiempos. En la ontología va a estudiar la lucha entre quién, entre el materialismo y el idealismo. Materialismo, ¿quiénes son? Aquellos que se dedican a hacer de la naturaleza los materiales, como por ejemplo, ¿cuándo se dice que una persona es materialista? Cuando solamente se fijan en lo material, que te den, que te compren tus zapatillas de marca, que te compren todo lo que quiero, o que mañana más tarde, por ejemplo, te cases con una persona que tenga dinero, no, no la quieres, pero te casas con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque te fijas en lo material. En cambio, la persona idealista se preocupa más en sus pensamientos, en sus ideales, en su forma de pensar, en su forma de analizar el mundo. Me dejo entender, por eso hay una pugna. Hay personas que son y no es malo ser materialista, no es malo ser idealista, sino, ¿saben cuál es lo malo? Los extremos. Cuando una persona es extremista, tú puedes buscar. Es como, por ejemplo, yo muchas veces también soy materialista. ¿Qué quiere decir? Cuando voy a un trabajo y busco y pido que me paguen tal cantidad, soy materialista. ¿Por qué? Porque ahora pido una cantidad para que me paguen porque esa plata es para mi familia.
Antes, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo le decía, antes era más idealista? Profe, sí, ¿cómo era más? Claro, antes yo, por ejemplo, me podía ir a dictar a un seminario, una maratón, por ejemplo, con mis amigos, me podía ir a dictar gratis y lejos, me iba a dictar hasta San Juan de Miraflores, me acuerdo, a la academia de un amigo. Me iba a dictar y me iba a dictar gratis prácticamente. O sea, pues me invitaba a un ceviche y nos reuníamos con la gente. Ahora no, pues, ahora yo no voy así. Yo no, a mí si me dicen para que vaya a dictar, voy previo pago y encima su ceviche todavía. Así, profesor, claro, pues tiene que ser completo, si no. Algunos dirán, profesor, que sí, ¿por qué? Porque ahora yo tengo familia. Pero tú tienes que darte cuenta que también en la vida tienes valores. Hay muchas personas que se dedican a esto, se vuelven materialistas totales y no se fijan en lo demás, solamente se fijan en obtener dinero, como muchas personas que hacen, que están metidas en la corrupción. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que están metidas en la corrupción. Ganan cantidad de plata, pero quieren más plata, porque se han acostumbrado a eso. A eso estudia la ontología, la diferenciación entre el materialismo y el idealismo, que vamos a ver. Ese es uno de los grandes problemas de la ontología. Mira, vamos a ver acá. Cuando nosotros hablamos de la ontología, etimológicamente procede de dos voces griegas, como todo conocimiento antiguo. Ontos, que significa ser, y logos, que significa estudio. En pocas palabras, es el estudio del ser. ¿Y cuál es el ser para esa época? El ser es todo elemento que encontramos en la naturaleza. Puede ser una persona, sí. Puede ser algo material, también. Puede ser algo espiritual, también. ¿Qué quiere decir? El ser es una complejidad de cosas. Por ejemplo, esto de acá, este lapicero puede ser un ser. Sí, puede ser un ser. Pero ¿cuándo agarra significado? Cuando este ser cumple con la funcionalidad que se le ha encomendado. Si este lapicero me sirve para pintar, entonces el ser, en cuanto a ser, funciona. Funciona con la función para el cual ha sido creado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A eso se refiere el ser. El ser soy yo, por ejemplo, una persona que particularmente soy un docente que me he preparado para ser docente y cumplo para ser docente. Entonces, ¿estoy cumpliendo con la funcionalidad que yo prácticamente le he preparado? Sí. Entonces, puedo ser considerado un ser. O sea, un ser siempre se va a considerar a todo elemento que hay en la naturaleza que va a cumplir la funcionalidad para el cual ha sido preparado o ha sido creado. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? ¿Me entienden o no? Más o menos. Es como este engrampador. Ya conocen ustedes mi engrampador, sí, pero exacto, ¿no? Mi engrampador. Este engrampador, por ejemplo, si engrampa bien mis hojas, entonces cumple con la función que ha sido encomendada por la cual ha sido creado, sí. Entonces esto llega a ser la función del ser. O sea, esto llega a ser un ser. A eso me refiero. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Ese es el estudio del ser. La ontología, que viene de dos vocablos griegos. Cuando nosotros hablamos de la ontología, hay un proceso que se marca, el desarrollo de la ontología. Mira, cuando nosotros hablamos del desarrollo de la ontología, hablamos de dos pensadores fundamentales. Acá hablamos de Aristóteles y acá estamos de Rudolf Blicenius, o llamado también Glocenius. Glocenius. Este señor Aristóteles se le considera como uno de los grandes iniciadores, porque él habla del ente en cuanto ente. Dice que la ontología es la disciplina que estudia el ente en cuanto ente. Y lo que me refería yo, pues el ente, ¿a qué llamaba ente Aristóteles? A un elemento. ¿Y por qué decía ente en cuanto ente? Si este elemento cumple con su función. Lo que le estaba hablando hace ratito yo del ser, es lo mismo, solamente que en otras palabras. Él hablaba del ente. El ente es todo material, todo objeto que tenemos en la naturaleza, ¿no? Ya que puede ser un objeto concreto o un objeto abstracto. Entonces, todo elemento que tenemos en la naturaleza, ese elemento de la naturaleza es un ente.
Y él decía el ente en cuanto ente. La ontología es el ente en cuanto ente. O sea, si este elemento cumple con la función para lo cual ha sido creado. A eso se refería Aristóteles, que la ontología es la disciplina que estudia o es la ciencia del ente en cuanto ente. ¿Estamos de acuerdo? Pasa el tiempo, ya a esta ontología lo conocían como la metafísica. ¿Qué quiere decir? Más allá de la física. O sea, ya hablaba del ser en cuanto ser. O sea, el término era similar, pero ya hablaba de otra terminología que se usaba. Y conforme pasó el tiempo, en el siglo XVII, con Rodolfo Bloqueños o Briceño, ya se empieza a utilizar el término ontología como estudio del ser. Ya se empieza a estudiar la ontología como una ciencia o una disciplina del ser. Profesor, o sea, ese es lo que yo te digo cronológicamente. Mira, esto es lo que yo te menciono cronológicamente. Primero, la ontología no era conocida como ontología, era conocida como el ente en cuanto ente. ¿Estamos de acuerdo? Luego se conoció como metafísica. Y luego recién en el siglo XVII con Rodolfo Briceño se conoció como ontología propiamente dicha. ¿Estamos de acuerdo? Estoy haciendo la trayectoria. Primero Aristóteles lo conoció de una forma, luego avanzó el tiempo, se conoció como metafísica y luego ya en el siglo XVII recién se le da la terminología de ontología. Muy bien. Vámonos a la ontología, cómo se veía la ontología por diferentes pensadores. Mira, por la ontología por diferentes pensadores se veía de diferentes maneras. ¿Y dónde sobresale la figura? Sobresale la figura de Parménides de Lea, uno de los grandes representantes que estudia acerca del ser es Parménides. ¿No? Parménides es uno de los filósofos cosmológicos, uno de los filósofos naturalistas que decía que el principio de todas las cosas es el ser. Eso es lo que nos decía Parménides. Era de la zona de Elea, él defendía la escuela eleática. Y él señaló que no es posible que haya pensar sin ser y que el ser existe desde siempre. Él habla del ser y no ser. Él hablaba del ser único, del ser libre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Él hablaba del no es posible que haya pensar sin ser y que el ser existe de... ¿Qué significa que no es posible que haya pensar sin ser? En esta época manejaban dos tipos de pensamiento. Mira, los idealistas daban el pensar, los materialistas daban el ser. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué nos decía Parménides? Que no es posible que haya un pensamiento sin la existencia de un ser. O sea, si no hay la existencia de un ser, de un elemento, no es posible que haya un pensamiento de este elemento. Y que este ser existe desde siempre. O sea, que todos los elementos que hay en la naturaleza en el mundo existen desde siempre. Por eso se hablaba de Parménides que decía que era una cuestión diferente, una cuestión diferenciada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Otro pensador que nos mencionaba también acerca de la ontología era Platón. Cuando nosotros hablamos de Platón, estamos hablando específicamente de uno de los grandes personajes que decía que el ser no es material. Entonces, ¿qué era el ser para Platón? Si no es material. Si no era material, ¿qué era el ser para Platón? ¿Ah? Platón defendía el famoso mundo de las ideas, chicos, ¿ah? No se vayan a olvidar. Si Platón defendía el mundo de las ideas, entonces si para Platón el ser no es material, entonces ¿qué era? Ideal.
Él decía, el ser no es, no es material. Entonces, ¿qué decía Platón? Platón decía que el ser es ideal, que se basa en el mundo de las ideas. Para Demócrito, uno de los grandes representantes también antiguos, que nos hablaban acerca del principio de todas las cosas, que eran los átomos. Demócrito decía que el principio de todas las cosas eran los átomos. Y este señor, usualmente, ¿qué nos mencionaba? Ya, ahí está de nuevo. Entonces decía que eran los átomos. Y él mencionaba que el ser sí era material. O sea, el ser es material. ¿Y cuál es la materia? Los átomos. Por eso, cada pensador tenía su ideología acerca de la ontología. Si seguimos avanzando, hablaba ya de Engels. ¿Quién es Engels? Friedrich Engels, el amigo acérrimo de quién, de Carlos Marx, que junto con Marx formaron el famoso marxismo. Él hablaba de una relación entre el ser y el pensar. ¿Se acuerda que hemos dicho hace ratito relación entre el ser y el pensar? ¿El ser quién lo da? ¿Quién lo da el ser? El materialismo. ¿Y quién da el pensar? ¿Quién da el pensar, chicos? El idealismo. ¿Idealismo? Ok, no se vayan a olvidar, idealismo. El ser lo da el materialismo y el pensar lo da el idealismo. Había una relación entre esos dos elementos dentro del mundo de la ontología. Por eso acá dice, también había una relación entre la naturaleza y el espíritu. ¿Quién daba la naturaleza? Este ser. ¿Quién daba el espíritu? Este pensar. O sea, Engels manejaba las dos teorías, decía que sí, son fundamentales para el desarrollo dialéctico en el mundo. Entonces, esto es lo que nos manejaba Engels en su teoría acerca de la ontología. Para él la ontología era la relación del ser y el pensar, en pocas palabras, entre la naturaleza y el espíritu. Mira, además, dentro del mundo de la ontología, vamos a distinguir dos términos fundamentales. Vamos a distinguir lo óntico y lo ontológico. Mira, cuando yo te hablo de lo óntico, mira, lo ontológico es más general ya. Cuando yo te hablo de lo óntico, te hablo del ente. Y cuando te hablo de lo ontológico, te hablo del ser. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuando te hablo del óntico, te hablo del ente. Y cuando te hablo de lo ontológico, te hablo del ser. Profesor, ¿qué significa eso? Cuando yo te hablo de algo óntico, te hablo solamente del elemento, esto de acá, de un elemento, ente. Y cuando te hablo del ontológico, te hablo del ser, que este elemento ya agarra funcionalidad. En pocas palabras, lo óntico es un concepto o teoría que se refiere a los entes, sí, pero es de manera particular, es algo específico. Se va a las cosas individuales, a las cosas materiales o no materiales también que tenemos nosotros. Son entes que nosotros manejamos aquí, un lapicero, puede ser un vaso, esos son entes. A eso se refiere. Eso ¿quién estudia? Lo óntico. Son cosas particulares, son cosas individuales, son cosas elementales. Un celular, ¿no? Una engrampadora, esos son entes. No lo puedo ver en el chat. A ver qué pasó. Profe, ¿podría desbloquear la reunión? Es que se le fue de internet a una... ¿Qué compañera, hijo? Apellido, dame apellidos para ver si está en la lista. Que mira, no puedo
No puedo desbloquear la reunión así nomás. Ramos Soto sin entrado. Ay, Dios mío. A ver, te mando invitación rapidito para aceptarla. Rápido y bloquear de nuevo. Ya. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien tenemos lo que es lo óntico? ¿Estamos de acuerdo con lo óntico? Ahora vamos a lo ontológico. Lo ontológico ya se refiere al estudio del ser. ¿Y qué es el ser? Es algo general, que es algo para todos. Es un aspecto importante que tiene todas las cosas, ¿no? Vargas Maldonado con un foto de... Vargas Maldonado llegó tarde. No fue Vargas. Ya, entonces, cuando se refiere al ser, chicos, ya se refiere a algo general, algo que es para todos. Es como, por ejemplo, este lapicero sirve para escribir las clases y si escribe bonito, entonces llega a ser o llega a tener el valor del ser. Porque para todos este lapicero va a ser fundamental cuando tenga que escribir algo. Este engrampador es importante para todos cuando engrampa y cumpla con su funcionalidad. Entonces ya no llega a ser solamente un ente común, sino pasa a ser un ser. ¿Me dejo entender hasta ahí? O sea, ¿cuándo es un ser? Cuando cumple con la función para lo cual ha sido creado o ha sido encomendado. Es decir, yo soy un ser humano, pero ¿cuándo paso a ser ser? Yo soy un ente ahorita, como ser humano un ente, pero ¿cuándo paso a ser ser? O sea, ¿cuándo me considero ser? Cuando cumplo con la función para lo cual he sido preparado. ¿Cuál es mi función para lo cual he sido preparado? Ser educador. O sea, cuando dicto mis clases y enseño mis clases, entonces estoy cumpliendo con la funcionalidad para lo cual me han preparado. Entonces puedo llegar a la denominación de ser. ¿Me entienden hasta ahí, chicos? ¿Está claro? A eso se refiere, pero por eso te digo, es un aspecto general. El ente es un aspecto particular y el ser es un aspecto general que se distingue siempre de las demás cosas que hay en el grupo. O sea, este lapicero no es la misma función que tiene este engrampador. Cada uno tiene una función. Por eso se distingue fácilmente la funcionalidad que tiene. Dentro de este tema de lo óntico, también nosotros vamos a tener los entes. Mira, alguno dirá, profesor, ¿cómo que los entes vamos a tener? ¿Qué es un ente, no? Para mí. ¿Qué es un ente para ti? ¿Qué hemos dicho que es un ente, chicos? ¿Qué hemos dicho que es un ente? Es como una, No escucho, ¿qué es un ente? Un ente es algo particular, pero un elemento. Un ente es un elemento nada más. Que es algo particular. Esos son entes. Y esos entes que nosotros manejamos, estamos hablando de entes concretos o entes abstractos. Mira, cuando yo te hablo de entes concretos, ¿de qué te hablo específicamente? Te hablo de ente concreto. algo Que, que se puede sentir, ¿no? que puede sentir, que puede ser ya. Te hablo de ente concreto, puede ser. Puede Y ser entes visto. abstractos, Algo que solo existe en la conciencia, ¿no? que En solamente las ideas, algo que existe son en las ideas, en los ideales. ya en base a las ideas, ya, muy bien. Claro, mira, cuando yo te hablo de ente concreto, te hablo de, o también llamado entes materiales o entes reales. También lo llaman entes materiales. Oye, ¿quién abrió su audio así? Lo están matando, creo. Por favor, no quiero ver muertes.
escuchar que lo están maltratando. Ya. Estamos de acuerdo, cuando hablamos de entes concretos que también se llaman entes reales o entes materiales. Mira, también se llaman entes reales. Estos entes están fuera de la conciencia del hombre, están fuera de mí. Es como, por ejemplo, los objetos que yo puedo observar gracias a mis sentidos. Por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo de una casa. Porque una casa yo lo observo, está fuera de mí. Es un objeto que yo lo puedo observar, que yo lo puedo visualizar. Pero eso es gracias a mis sentidos. ¿Está fuera de mí? Sí está fuera de mí. No es, en cambio, y esos entes concretos, reales, esos entes pueden cambiar en el tiempo, pueden cambiar, claro, pues, ¿por qué pueden cambiar? Porque esta casa puede ser primer piso, pasa el tiempo, puede ser segundo piso, pasa el tiempo, puede ser tercer piso, pasa el tiempo, puede ser cuarto piso, o sea, son entes que pueden cambiar, que pueden estar fuera de la conciencia. En cambio, los entes abstractos, llamados también ideales o formales, esos son entes que están dentro de nuestra conciencia. O sea, por ejemplo, nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, los números. Los números son lo mismo aquí en la China. El 1 es 1. En todo lugar los números vienen a ser, son entes abstractos. Es lo que ve la lógica y la matemática, pues. O sea, es como, por ejemplo, la matemática no va a cambiar, de acá va a encontrarse nuevas terminologías, nuevos teoremas, sí, o nuevos principios matemáticos, sí. Se va a encontrar porque la ciencia sigue avanzando. Pero la matemática es lo mismo, la suma es lo mismo desde siempre, la resta es lo mismo desde siempre, la multiplicación es lo mismo desde siempre. A eso me refiero que son entes ideales. Por eso cuando nosotros hablamos de entes concretos, estamos hablando de entes concretos o materiales, o estamos hablando de entes abstractos o ideales. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Listo, entonces sigo avanzando para ver la cuestión de los entes. Mira, listo, eso es la ontología, por una de las disciplinas. ¿Y qué les he dicho que van a estudiar la ontología? La ontología lo que más va a estudiar es esto de acá. El problema de la ontología. ¿Cuál es el problema de la ontología? Reconocer mi idealismo filosófico con mi materialismo filosófico. Mira, son dos entidades o dos grupos diferenciados. El idealismo filosófico, chicos, es la forma de pensar, tu forma de formar tus propias ideas. Y el materialismo significa la acción de ver cómo ha ido transformándose el mundo a través del tiempo. Mira, este idealismo es en la formación de tus ideas algo interno y este materialismo es algo externo que se va a ver la transformación del mundo. ¿Cómo se ha ido transformando el mundo? A través de la historia. O cómo se ha ido transformando, por eso se dice materialismo, cómo se ha ido transformando las sociedades. Alguno me puede decir, profesor, las sociedades se han ido transformando de una manera positiva y a la vez negativa. Sí, pues, se ha ido formando de una manera positiva y a la vez negativa, pero eso tienen que avanzar o eso tienen que crecer, ¿no? Tienen que mejorar en su vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, esa es como les decía hace ratito, el idealismo, ¿qué va a estudiar? El pensar. Y el materialismo, ¿qué va a estudiar? Específicamente el ser. Y los dos son elementos que van a la par. Por eso decía, no hay ser sin pensar, ni pensar sin ser. Por ejemplo, cuando yo te hablo de, cuando yo te hablo de idealismo, su frase fundamental es, el pensar determina el ser. Pónganlo por ahí. Idealismo, el pensar determina el ser. O sea, el pensar está por encima del ser. En cambio, cuando te hablo de materialismo, dice
el ser determina el pensar. O sea, lo más importante es el ser, el elemento material. Entonces hemos dicho, idealismo, el ser, no, el pensar determina el ser. Y materialismo, el ser determina al pensar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Está ahí? ¿Está claro? A ver, ¿qué dice el idealismo? ¿Qué dice el idealismo, chicos? Idealismo filosófico. ¿El pensar determina el ser? El pensar determina el ser. Muy bien, hija. ¿No? Y el materialismo, El ser determina el pensar. muy bien, excelente. Tengan eso claro, chicos. Muy bien, excelente la cruz. Tengan eso claro, chicos. O sea, el idealismo siempre, mi pensar va a determinar, o sea, mis ideas, mi pensamiento, mi forma de ver el mundo va a determinar encima del ser. En cambio, en el materialismo, mi ser va a ser más importante por encima del pensar. ¿Listo? Pero dentro de este problema de la ontología, tenemos dos tipos de problemas también. El idealismo filosófico, chicos, se divide en dos momentos. Mira, en el idealismo subjetivo y en el idealismo objetivo. Mira, y acá te voy a explicar. Cuando yo te hablo de un idealismo subjetivo, el subjetivo es más personal. En cambio, el objetivo es más real, más tiene que ver con la contrastación con la realidad. Cuando yo te hablo de idealismo subjetivo, te estoy hablando específicamente que va a sostener que las únicas ideas que vamos a tener nosotros los seres humanos es a través de las percepciones. Es decir, ¿qué es la percepción? Observar. A través de la observación, a través de lo que vamos a conocer del mundo exterior. Entonces, este idealismo subjetivo nos dice que todas las ideas que nosotros nos vamos a formar en nuestra vida, lo vamos a conocer gracias a nuestras percepciones, gracias a la observación que hemos tenido del mundo exterior. Y esta teoría es defendida por George Berkeley. George Berkeley es un empirista. Este empirista que decía que la única fuente de conocimiento al ser humano son las percepciones. Profe, ¿cómo que las percepciones? El arte de observar el mundo exterior. O sea, yo voy observando el mundo exterior, voy conociendo mi mundo exterior. Y todo lo que voy conociendo en mi mundo exterior, gracias a mis sentidos, me van a dar conocimiento de ese mundo exterior y yo voy a formar mi idea que yo quiero. Un ejemplo claro, vamos a imaginar que si yo vivo en una sociedad donde hay mucha delincuencia, yo observo delincuencia, pleito, robo, todo en esa sociedad, ¿puede haber posibilidades que yo me inculque y me vuelva delincuente o no puede haber posibilidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen, chicos? Sí, Sí puede haber posibilidades. ¿Por qué puede haber las posibilidades? porque su entorno es así. Porque tu entorno es así y porque en base a tu entorno tú estás observando y esa observación lo estás asimilando de manera negativa hacia tu vida. Y eso se da, pues. Eso se da en muchas personas. Muy bien, Geraldine. Entonces, eso es lo que nos dice específicamente, ¿no? George Berkeley, que las únicas ideas que nosotros nos vamos a formar es en base a las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Gracias a nuestras percepciones que nosotros hemos obtenido del mundo. Ah, profesor, o sea, es en base a lo que nosotros hacemos. Es como, por ejemplo, les pongo algo subjetivo también, un ejemplo subjetivo. Ustedes, por ejemplo, le tienen más aceptación a un profesor que a otro profesor muchas veces. ¿Y por qué le tienen más aceptación a un profesor que a otro profesor? Porque les cae bien. Porque les cae bien, porque les enseña bien, porque los trata de entender. ¿Por qué? Porque se están basando, estás formando tu propia idea en base a lo que tú has percibido. En cambio, si el profesor te trata mal, te trata así con piedra, con palo, tú prácticamente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a sentir algo positivo por ese profesor? No, pues. Más bien le vas a tener miedo. Lo vas a odiar, vas a decir, ojalá que cuando se acaba la hora de este profesor que ya
ya no lo quiero ni ver. Sí, pues, porque tú has formado, en base a tus percepciones, tú has formado tus propias ideas. Profe, pero a veces nos podemos equivocar porque a veces no llegamos a conocer a las personas. Claro, a veces te puedes equivocar también. No quiere decir que te dé una idea clara y precisa, sino que a veces nos podemos equivocar, a veces percibimos algo que no es, pues. A veces percibimos algo que no es y puede pasar, nos puede pasar a todos. ¿Estamos de acuerdo con idealismo subjetivo? Ahora nos vamos al idealismo objetivo. Como dices uno, objetivo, es más real. Ya lo puedes contrastar con la realidad, lo puedes verificar. Profesor, ¿y este idealismo objetivo en qué se basa? Se basa en la idea absoluta de Friedrich Hegel. Hegel es uno de los grandes idealistas, ¿no? Uno de los grandes idealistas, se le considera como el máximo representante del idealismo alemán, a Hegel. ¿Por qué? Porque este señor sentó las bases de la dialéctica. ¿Qué significa? Que las cosas van evolucionando y van cambiando a través del tiempo. Él habló acerca de su idea absoluta. ¿Quién era la idea absoluta que le daba todas las cosas de entendimiento? Era Dios. Dice que la idea absoluta para el movimiento era Dios, que le daba el movimiento a él y le permitía relacionarse en el mundo. Por eso dice, todas las cosas tienen un porqué, es decir, tienen una razón de ser. O sea, todas las cosas que te sucedan en tu vida tienen un porqué. Y esas cosas tienen que ser explicadas por su vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tienen que ser explicados por sus cosas. A eso se basa. Eso es la idea absoluta. La idea absoluta, lo que maneja su teoría principal de Friedrich Hegel es la idea absoluta. Este señor nos habla de un devenir. ¿Qué significa un devenir? Una dialéctica. Dice que las sociedades van cambiando a través del tiempo. Las sociedades van cambiando a través del tiempo. Y él también, Hegel, nos habla de las sociedades, pues. O sea, ¿por qué se dice un idealismo, profesor objetivo? Porque esto se basa en hechos prácticamente de la realidad. No se basan en hechos personales como el idealismo subjetivo. Acá se basa en hechos prácticamente de la realidad, cómo han ido avanzando las cosas en el mundo. Y tú te vas formando tus propias teorías. Por eso dice acá, todas las cosas tienen un porqué, una razón de ser, todas las cosas tienen una explicación del por qué sucede. Es como si muchos dirían, ¿no? Si a ti te va bien en la vida, ¿no? ¿Por qué te va bien en la vida? Porque te has esforzado, porque has mejorado. Profe, por suerte, no necesariamente, chicos. Algunos dicen por suerte, no, no, acá no hay suerte, chicos. Que puede haberlo tenido alguna persona en su vida, sí, pero una de mil, una de mil. Pero acá no hay suerte, es que si a ti te va bien en la vida es porque tú te has esforzado, porque tú tratas de vivir algo mejor, tratas de buscar un mundo diferente. Algunas personas dicen, ah, no, le va mal en la vida, pucha, qué salado, le va mal. No, acá no es que le va mal, chicos. Acá la historia te dice, según el pensamiento filosófico, te dice que le va mal en la vida porque lastimosamente está haciendo cosas negativas, capaz no se está esforzando, capaz no está buscando mejor situación de vida, porque hay mucha gente que se dedica al facilismo, o sea, solamente se dedica a algo fácil, a algo que le parece algo simple para el o sea, no se esfuerzan, pues. Es como hay muchas personas dicen, profesor, yo quiero que mañana más tarde ser un gran profesional, pero ahorita no te esfuerzas en nada. Pero, ¿por qué no te esfuerzas en nada? Porque no te interesa todavía, porque dentro de ti capaz no hay ese interés. Por eso hablamos del idealismo objetivo, hablamos de algo real que puede suceder. Es como, por ejemplo, yo te digo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he tenido pensamientos de querer progresar, querer ser mejor que mis amigos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque yo viví en un barrio difícil, pues chicos, siempre se los he dicho. Un barrio donde mis amigos son peloteros, o si no son peloteros son choros, o si no son vagos. Profesor, que sí, sí. Y esa es la naturaleza de ellos, ha sido siempre así. Pero yo siempre deseaba tener mejores cosas, siempre deseaba
tener algo mejor en mi vida. Entonces, si deseaba tener algo mejor en cosas en mi vida, ¿qué tenía que hacer? Simple, esforzarme más. Estudiar, prepararme. Ahora estoy muy bien. Por ejemplo, la gente de mi barrio que cuando yo voy, ellos piensan que yo tengo plata, se pelan, pero no tengo plata para nada, estoy más misio, ¿no? Algunos dirán, no tanto, ¿no? No tanto que dirá soy misio, no, sino diríamos ese de buen sentido de la palabra. Pues, o sea, yo tengo lo necesario para vivir bien y para estar bien. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Y por qué tengo lo necesario para vivir bien y estar bien? Porque me he esforzado. Y no solamente yo, sino junto a mi familia, conmigo, también nos estamos esforzando. Hay otras personas que están mal, sí, están mal porque ellos también quisieron estar mal. Chicos, eso métanse en la cabeza. Yo siempre les he dicho, todo tiene un porqué. Si tú te esfuerzas ahora en la vida, vas a ver que conforme pasen los años vas a tener resultados en tu propia vida. Y nunca te esperances en lo que hace tu hermano o tu hermana, esperánzate en lo que puedes hacer tú. Porque mañana más tarde yo te digo algo así, es algo crudo lo que te voy a decir, pero mañana más tarde tu hermano o tu hermana se va a casar, tu hermano o tu hermana va a tener su propia familia, tu hermano o tu hermana va a tener su propia vida. ¿Acaso tú vas a estar esperanzado que te dé un plato de comida a ellos a ti? No, pues. Pero tú tienes que pensar en esa situación, tú tienes que esforzarte por ti mismo y salir por ti mismo. Mejorar. Eso es lo que te dice el idealismo objetivo de Friedrich Hegel, que conforme pase el tiempo, a través de tu idea absoluta, tú vas a ir avanzando en el tiempo y vas a ir cambiando. O sea, hoy día piensas de una manera y con el tiempo vas a pensar de otra manera, pero todo se basa en realidades. Todo se basa en realidades. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice el idealismo filosófico, donde nos habla del pensar determina el ser. Y nos vamos al materialismo filosófico. Mira, cuando yo te hablo del materialismo filosófico, donde habla del ser determina al pensar, te hablo de dos tipos de materialismo. El materialismo mecanicista y el materialismo dialéctico. Profesor, ¿cómo que el materialismo mecanicista? Mira, el materialismo mecanicista lo defiende el señor Isaac Newton. Ustedes ya lo conocen netamente por elementos físicos, ¿no? Isaac Newton es conocido en la física, ¿no? En sus diferentes teoremas, ¿no? Entonces, este Isaac Newton defiende el materialismo mecanicista. ¿Qué significa? Que sostiene que la naturaleza estaban sometidas a leyes mecánicas. ¿Qué significa? A normas que te daban en un determinado teoría o un determinado experimento. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas que nosotros tenemos en el mundo ya están estructuradas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el teorema de Pitágoras. Ya nosotros sabemos la estructura del teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Cuál es la estructura del teorema de Pitágoras? A ver. ¿Ah? ¿Cuál es la estructura del teorema de Pitágoras, chicos? ¿No se acuerdan? Teorema de Pitágoras. La fórmula dice, La fórmula. hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de catetos al cuadrado. Ajá, muy bien. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de catetos al cuadrado. O sea, ya está establecido. A eso me refiero. Acá, la vida está establecido a teorías o principios o leyes mecánicas, que ya siempre van a ser lo mismo. A eso es lo que me refiero. Por ejemplo, ese teorema de Pitágoras ya es algo establecido, que en las cosas triangulares o en las cosas de los triángulos, esquema triangular, prácticamente nosotros utilizamos esa fórmula que decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está establecido. Y eso es lo que nos decía Iván Newton. El materialismo mecanicista es que ya nosotros tenemos leyes establecidas que se van a utilizar en todo momento de nuestras vidas para lograr otros resultados o otros conocimientos. Eso es lo que nos defiende el señor Isaac Newton. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a hablar del otro tipo de materialismo.
El materialismo dialéctico. Este materialismo sí es fuerte. ¿Por qué? Porque este tipo de materialismo lo define Carlos Marx con su famoso socialismo. Mira, y que Carlos Marx con Friedrich Engels todavía con el famoso socialismo científico. Alguno dirá, profesor, cuando nosotros hablamos del materialismo, dice acá, las sociedades van avanzando en el tiempo por los modos de producción. ¿Qué significa eso? Escuchan acá. Cuando yo te digo este materialismo histórico, tu tema es materialismo dialéctico histórico. ¿A qué se refiere con materialismo dialéctico histórico? ¿Ah? ¿A qué me refiero con materialismo dialéctico histórico? Que las cosas van avanzando a través del tiempo gracias a los medios de producción. Alguno me dirá, profesor, ¿cómo que los medios de producción? Los medios de producción son los aspectos económicos que en cada época de la vida hicieron que las sociedades avancen. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos 5 momentos. Tenemos la época prehistórica, la época antigua, media, moderna y contemporánea. ¿Estamos de acuerdo? Prehistórica, antigua, media, moderna y contemporánea. Para ese materialismo dialéctico de Marx, ¿qué decía? Prácticamente, ¿en qué consiste el medio de producción, el modo de producción de la época primitiva o la época arcaica? ¿Cuál era el medio de producción? ¿Cómo la gente manejaba su economía? Ustedes por historia. O sea, ellos manejaban su economía a través de la colectividad. ¿Qué significaba? A través de la caza, la pesca y la recolección. Ellos recogían todos sus... Es como, por ejemplo, y practicaban ese famoso trueque que hacían acá en la época del incanato, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sacaban todos sus materiales, ¿no? Todos sus materiales acerca de sus elementos, ¿no? Sacaban todos sus materiales acerca de sus elementos que tenían. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos viendo o vamos analizando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros vamos viendo ese sentido que nosotros estamos haciendo ese material. Ese es el modo de producción. El modo de producción en el sentido de que, las sociedades van avanzando a través, ese es el modo de producción de la época primitiva o arcaica. Si avanzamos a la edad antigua, ¿cuál es el modo de producción de la edad antigua? ¿Cuál es el modo de producción de la edad antigua? Dile que estoy en clase. 1:30. En 20 minutos. ¿Ya? Entonces, díganle, disculpen chicos. Entonces, ese es el modo de producción que se maneja. Entonces, hemos hablado modo de producción en la época antigua. ¿Cuál es el modo de producción de la época antigua, chicos? ¿Se acuerdan? Ustedes por historia. El esclavismo. El esclavismo que se maneja en qué sentido? ¿Se maneja en qué sentido? En el sentido de qué? En el sentido que la época grecorromana, ¿se acuerdan que tenían mayor economía cuando vendían más esclavos? Y los esclavos eran los que manejaban todo su modo de producción. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todo su modo de producción. A ver, mira, estamos hablando del modo de producción de la época primitiva, época antigua. Ahora pasamos, seguimos avanzando el tiempo. Por eso decía, sigue avanzando el tiempo. Vamos a la Edad Media. ¿Cuál era el modo de producción de la Edad Media? Modo de producción de la Edad Media. El feudalismo. Ustedes lo han visto, el señor feudal con sus vasallos. ¿Se acuerdan? El señor feudal con sus vasallos, la época del vasallaje. Y cada vasallo tenía sus vasallitos. Era como una especie piramidal. A eso se refiere específicamente, a eso se refiere lo que nosotros hablamos, ¿no? Del modo de producción en la época medieval, el feudalismo. Vamos a la época moderna.
¿Cuál era el modo de producción de la época moderna? El modo de producción de la época moderna era el capitalismo. ¿Se acuerdan del capitalismo? El capitalista que invertía su dinero en las empresas y dominaba todas las estructuras de las diferentes esferas. Profesor, entonces, ¿cómo que dominaba todas las estructuras de las diferentes esferas? El capitalista no le importaba el trabajador, solamente le importaba tener más dinero, abusaba del trabajador. Y nosotros en la época moderna se da un proceso a nivel mundial, donde el empresario abusaba del trabajador, los hacía trabajar 16, 18 horas diarias y le pagaba lo mismo. O sea, lo había contratado para que trabaje 8 horas o 10 horas, pero lo hacía trabajar 16, 18 horas diarias y le pagaba lo mismo. Un abuso total de los capitalistas. El capitalista es considerado el empresario abusivo, pues. ¿Me dejo entender hasta ahí? Y en la actualidad hay muchos empresarios abusivos también, que se aprovechan de situaciones negativas que les pasan en sus empresas. Pero recién cuando los denuncian, porque ahora se puede denunciar en el Ministerio de Trabajo, los denuncian, recién están buscando solucionar. Pero hay mucha gente que lastimosamente sí es abusiva, no debería ser así. Debería buscar un equilibrio siempre, o tratar de una conversación, porque se supone que si tú trabajas más, ¿qué tienes que hacer? Ganar más. Ese es el ideal. Eso es lo que ganó Carlos Marx con su materialismo dialéctico histórico. ¿Y qué hablamos en la época contemporánea, ya en la época que vivimos nosotros? La aplicación del socialismo, ¿no? La época contemporánea es la aplicación del socialismo. Usted dirá, profesor, ¿cómo que la aplicación del socialismo? Esta aplicación del socialismo, ¿a qué se refiere? Se refiere al socialismo científico, al cual el trabajador tenía derechos de reclamar por todos los derechos laborales que había. El trabajador tenía derecho a una sindicalización, formar un sindicato. El trabajador tenía derecho a hacer huelga. ¿Tiene derecho? Hago huelga. Pues no me gusta lo que me están maltratando, hago huelga. Tenía derecho, incluso este socialismo que propugnaba Marx, también que tenían el derecho a una educación, cosa que en ese tiempo no tenían la educación todos, pues solamente tenían educación a aquella gente que tenía dinero. Profesor, y sobre todo propugnaban la eliminación de todo tipo de plusvalía. Ustedes por economía saben qué es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía, chicos? No se olviden, La plusvalía era el trabajo no remunerado o el abuso del trabajador. Claro, te hacían trabajar 18, 20 horas y te pagaban lo mismo. No, pues. Se supone que si tú trabajas horas extras, esas horas extras tienen que ser pagadas. Esos son los derechos ganados gracias a este marxismo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá se da la famosa lucha de clases, pues. Ese es el ideal de la lucha de clases. Profesor, ¿cómo que la lucha de clases? No estoy de acuerdo, entonces tengo derecho a reclamar. Tengo derecho a reclamar, ¿no? Tengo derecho. Es como, por ejemplo, acá en nuestro Perú. En nuestro Perú, particularmente, una persona trabaja 6 meses en una empresa, ya tiene derechos ganados. ¿Por qué? Porque ese empresario no te puede votar así por así, a menos que haya tenido faltas graves que ponen en la empresa. Si no demuestra que ha tenido faltas graves que te ponen en la empresa, tú como trabajador lo puedes denunciar y hacer valer tus derechos. Y eso mañana más tarde a ustedes les va a servir, chicos. Mañana más tarde ustedes cuando trabajen en empresas y si ustedes cumplen con todo lo que se les han encomendado, o sea, son buenos trabajadores, no los pueden tratar mal, porque tú como trabajador vas a hacer respetar tus derechos. Y eso es lo que nos ayudaba a un materialismo filosófico de manera dialéctica, que todo se va a través de los modos de producción. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Y a esto se refiere específicamente, ¿no? Lo que hemos hecho acerca de la ontología. ¿Ok? Muy bien, nos vamos al libro ahora. Muy bien, este es el tema de ontología.
Y ahorita nos vamos al libro. Vayan, saquen su libro, chicos. Un poquito más grande para verlo, ¿ya? Ya hemos hecho eso, hemos hecho tarea. Ahora nos vamos a ontología. Ya, ¿estamos ahí? ¿Estamos, chicos? ¿Hablan? ¿Sí, no? Ah, se me preocupa ya. Se han quedado mudos. Dígame sí, pues chicos, sí, profesor, sí hablamos. Sí, profe. Ah, ya. Ah, Montes, apareciste, hace rato te estoy llamando. Fui yo, profe Ah, Galindo. Neto. No apareció Montes, ¿no? No, profe, estoy acá, No, estoy se ha acá. escondido, profe. Montes se escondió debajo de la cama, creo. Capaz, No tiene profe, cama, capaz. profe. Ya, te estoy Pero justo llamando, estoy con mi Montes. calamina. Debajo de mi calamina, dice. Debajo del arbolito, ¿no? Ya. Vamos aquí, hijo. Vamos. Vamos, apóyeme ahí para comenzar a hacer rápido. Tenemos 10 minutos para hacer. Etimológicamente, la palabra ontología proviene de dos voces ¿Griegas? griegas. Ontos, que significa ¿Ser? ser, y logos, que significa teoría o tratado, ¿no? Teoría o tratado. ¿Listo? Vamos a la 2. Dice, se refería a esta disciplina filosófica como la ciencia del ente en cuanto. ¿Quién se refería a la ciencia del ente en cuanto ente? ¿Aristóteles? Aristóteles. Entonces acá se pone Aristóteles. Se refería a esta disciplina filosófica como ciencia del ente en cuanto ente. Ente. Y posteriormente se le conoció como Metafísica. metafísica. Muy bien. Se le conoció como metafísica. A eso nos referimos. Listo. Vamos a acá. La realidad es todo lo existente. El universo está conformado tanto por lo material, que es naturaleza y sociedad, y como lo no material denominado, ¿cómo se denomina lo denominado? Lo no material, entonces denominado lo ideal. ¿Listo? Relación a ver la 4. CDAB. A ver, vamos. Aristóteles. A ver, ontos. Onto y lo. Ontos es ser. Ah, ya, acá está. Aristóteles es metafísica. Él habló de una obra llamada metafísica. Ontos es ser. Y logos, Logos, teoría. Teoría, estudio, tratado. Y ontología es la disciplina filosófica. ¿Ubicaron? Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación, chicos? C, CDAB. C, D, A, B. Listo, la 5. La 5, concretos. ¿Algo concreto qué es? ¿El ser? No, No, fenómeno natural. fenómeno natural, es algo Fenómeno concreto. natural. Algo abstracto es ideales. Ideales. Parménides, ¿qué decía? El ser El no ser. es material.
¿Y Platón qué decía? El ser no es material. El ser no es material, ¿ok? O sea, ¿qué decía por Platón? Que era algo ideal. Muy bien. Vamos aquí. Relacione ambas columnas. Las 6. Idealismo filosófico, idealismo subjetivo, idealismo objetivo y materialismo filosófico. La A, ¿qué sería? Lo espiritual determina lo material. Lo que decía, ¿no? Ese es idealismo filosófico. Lo que decía, el pensar determina el ser. Es lo mismo, solamente se cambió de palabras. Vean, también tengan cuidado porque se cambia de palabras también. Lo espiritual determina lo material. A eso se llama idealismo filosófico. Idealismo subjetivo. ¿Quién defiende el idealismo subjetivo? Berkeley. George Berkeley. ¿Quién defiende el idealismo objetivo? Friedrich Hegel. Ahí está Hegel. ¿Y quién habla de materialismo filosófico? La materia determina La materia determina lo espiritual. lo espiritual. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Listo. Listo. Vamos a hacer verdadero o falso. Ya, de las 7. Dice, la realidad es todo lo existente. ¿Verdad o falsedad? La realidad es todo lo existente. ¿Verdadero? Verdadero. La naturaleza y la sociedad son considerados materialmente. Falso. Verdadero. La naturaleza, la sociedad, materialmente. Lo concreto es lo que existe fuera de la conciencia humana. Verdadero. Verdadero. Los ideales son considerados realidades abstractas. Verdadero. Verdadero. Realidades abstractas, pensamientos. Pues. Dice, lo no material solo existen en la conciencia humana. Verdadero. Lo no, verdadero, las ideas. Los conceptos y las imágenes son considerados realidades concretas. Falso. Falso, imágenes no, pues imágenes es algo ideal. Los sentimientos son considerados realidades no materiales. Verdadero. Los sentimientos considerados realidades no materiales, verdadero. Verdadero. ¿No? Porque tú no sabes, por ejemplo, tú le puedes decir a alguien te quiero, pero al final no lo quieres, capaz. ¿No? ¿Por qué? Porque al final tú eres el único que lo sabe porque está dentro de ti. O capaz si lo quieres, ¿no? Capaz si lo quieres un montón y no le dices nada. Ajá, ajá, estoy viendo caritas de alguien, ¿eh? Listo. ¿Los hechos sociales son considerados realidades materiales? Verdadero. Sí, verdadero. Parménides señaló que es imposible que haya pensar sin ser. Verdadero. Verdadero. Platón sostuvo que el ser no es material. Verdadero. 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 Demócrito señaló que el ser no es material. Falso. Falso. Engels sostuvo que existe relación entre el ser y el pensar. Verdadero. Verdadero. ¿Y acá qué vamos a poner? Problema calidad de la filosofía. Idealismo filosófico. Y acá al otro lado, materialismo filosófico. ¿Ya estamos? Acá, idealismo subjetivo y al costadito, idealismo objetivo. Y acá abajito, materialismo dialéctico y el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro materialismo? ¿Cómo? ¿Mecanicista? Mecanicista que defendía a Isaac Newton. Muy bien, excelente, hija. Vamos aquí. Vamos a la 11, rapidito, ya, pero ya nos quedan 3 minutos. La postura metafísica niega la existencia de
El cero. ¿De No, qué? el alma, el alma. La postura metafísica niega la existencia del alma. Sí, muy bien, porque, ¿no? Listo. La ontología es la disciplina que estudia El cero. ¿El ser? El, el ser. el cero, el cero. Listo. Acerca de la concepción del ser, el materialismo nos proporciona a ver, concepción del ser, el materialismo nos propondría La B. la conciencia, asume una posibilidad de creador, no. La conciencia Ah, y la no, sería materia la no ala. tienen, la A no es. Ahí es solo B y C. La conciencia y la materia no tienen creador y las ideas no tienen, no reflejan la naturaleza. Vamos aquí. La singularidad de los objetos existentes en el mundo son llamados ¿Entes? Entes. entes. Claro, singularidad significa lo particular. La característica del idealismo, excepto El sujeto determina el objeto. no, pero ese sí es idealista. Sujeto determina el objeto. Ese es idealista. Ah, decía excepto. Las leyes científicas son objetivas. Eso de leyes científicas, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un mecanicista. Demócrito tuvo seguidores a quién? A Marx y Engels posteriormente, porque hablaron de una dialéctica. Pensamiento platónico nos propone que el ser es Alguna entidad no material. alguna entidad no material. Muy bien. Todo idealista objetivo considera que idealista objetivo que la realidad es un constante devenir, lo que hablaba específicamente Friedrich Hegel. El idealismo subjetivo de Berkeley afirma que lo que llamamos cosas realmente son a lo que llamamos cosas realmente son esencias. El concebir el universo como un devenir en virtud a la lucha de los contrarios es propio de quién? De este de acá, de la dialéctica. Eso es lo que hablaba específicamente de la dialéctica. Eso es lo que hablaba específicamente del materialismo de Marx. Muy bien, hasta ahí nos hemos quedado, chicos, y se hace la tarea domiciliaria número 3. Y hasta ahí, la próxima semana, chicos, estoy dando el informe. Estoy dando el informe, ¿no? Estoy dando el informe de los quienes se están presentando y quienes no. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta aquí nos quedamos, jóvenes, con la clase de hoy.